Un excelente comienzo de semana. Bueno, a los que están acá, que tengan, a los que nos van a ver luego, que tengan un excelente comienzo de semana. Comenzamos la semana en este día. Qué importante poder entregarle todo nuestro corazón a Dios. Qué importante es hacernos parte de nuestra vida a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque muchas veces relegamos algunas cosas y otras decimos, bueno, acá esto me pertenece. Es como decirle, Señor, vení en mi auto, pero manejo yo, ¿verdad? Entonces, lo importante es que hagamos a Dios parte en todo momento y en cada situación de las cosas que nos tocan vivir. Algunas cosas no son muy agradables, pero si las vivimos es porque Dios las ha permitido. ¿Sí o no? O porque nosotros nos metimos ahí. Pero dice la Biblia que no vamos a sobrellevar algo que Dios sabe que no vamos a poder cargar. Y quiero que meditemos un poco en la palabra. Esta noche quiero compartirte 3 necesidades. La semana pasada hablamos que era necesario, ¿se acuerdan? Los que han estado acá. Era necesario, por ejemplo, que Jesús pasara por Samaria. Pero ahora tengo 3 necesidades para compartirte. Porque a veces las necesidades son fáciles de compartir. Ay, necesito tal cosa, necesito orar por esto, orar por aquello. Pero quiero que veamos en este relato, que para algunos tal vez será muy conocido, 3 necesidades que he visto y que pueden ser de importancia para nuestra vida. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 5, de la palabra del Señor. Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro, Simón, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Y cuántas veces hay obstáculos en nuestra vida para seguir a Jesús? ¿Cuántas veces anteponemos cosas para seguir a Jesús? Pero bueno, será estos temas de otro mensaje. Pero quiero dejarte 3 necesidades que he visto en este párrafo, donde la palabra de Dios nos enseña, porque la palabra de Dios siempre nos habla. Lo puedes leer 1.000.000 de veces y 1.000.000 de veces te va a hablar de algo diferente, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y va a llegar hasta lo profundo de tu corazón. Amén. ¿Hay alguien por ahí? Diga un fuerte amén. Amén. Bien, después salga ahí en la grabación, se van a pensar que estoy yo solo hablando. No, acá hay una multitud. Amén. Bien, 2, una multitud de 2.
Gloria a Dios. La primera necesidad que tenemos acá, la que he visto, es la necesidad de la gente o del gentío de oír la palabra de Dios. La necesidad de la gente. Cuando comenzamos a leer, dice que estaba Jesús junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Es cuando hay una necesidad tan grande y es tan vigente para nosotros hoy. La gente necesita oír la palabra de Dios. No necesita promesas, no necesita palabras ni de políticos, ni de gente educada. Necesita oír palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que transformará su corazón. La palabra de Dios es la única que puede invadir tu vida para bien. ¿Para qué? Para que seas transformado, transformada en la persona que Dios quiere. Para que tengas gozo, que tengas paz en medio de las dificultades que nos tocan vivir, en días difíciles, en tiempos de prueba, pero también en tiempos de gozo, puedas sentir, puedas percibir que Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa necesidad de la palabra hoy está vigente. Que Dios pueda usarte a partir de esta noche como un vocero de su reino, alguien que hable una palabra de vida, que Dios use tu vida, no importa la capacidad que tengas, pero que tengas en tu boca una palabra de vida, de esperanza, que pueda llegar al corazón y ese corazón pueda ser transformado. La gente hoy necesita oír el mensaje relevante de la palabra de Dios. No necesita promesa, quiere verte a vos viviendo la palabra de Dios. Decirle al que tenés al lado, te quiere ver la gente vivir la palabra de Dios. La gente quiere ver vivir. No estamos convencidos por ahí, me parece. La gente necesita una palabra de esperanza verdadera, no una ilusión, una esperanza verdadera. La gente necesita oír del poder de Dios. La gente necesita lo que la Biblia dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Señores, no hay otra cosa que pueda transformar tu interior que la palabra de Dios. La palabra que llega hasta lo más profundo de tu ser. Por eso hay gente que se aboca a los vicios, que se aboca a la depresión, que se va llenando, tratando de llenar su vacío interior, porque todos en algún momento tenemos un vacío interno, pero lo único que puede satisfacer ese vacío es la presencia de Dios. Pueden ser las otras cosas momentáneas, soluciones provisorias, te quitará el dolor, te quitará la tristeza por un momento, pero la palabra de Dios llenará ese vacío de tal forma que va a transformar todo tu ser, de adentro hacia afuera. Ese es el poder de la palabra de Dios. No hay algo mayor en este tiempo que la gente necesite. Puede recibir ayuda social, puede recibir la comida que damos el sábado, puede recibir un montón de cosas, pero si no recibe la palabra de Dios, todo seguirá igual. Usted y yo somos los encargados de cumplir ese mensaje de Jesús, que dijo: vayan por todas las naciones, hagan discípulos a las naciones. Esa es la gran comisión que nos toca vivir. Y la palabra es nuestra herramienta. La palabra tocará el corazón y cualquier situación será transformada si usted se anima a hablar y a creer. Porque a veces cuando hablamos, la gente sabe, este me está. O la gente sabe, está hablando, pero no lo cree lo que está diciendo. La gente está esperando oír la palabra de Dios. Por eso se agolpaba sobre Jesús, porque tenía Jesús un mensaje relevante, un mensaje que podía hacer algo en su vida. Nunca habían escuchado a alguien que hable de esa manera, nunca habían oído hablar con tanta autoridad a una persona, y eso les llamó la atención, no su elocuencia, porque el mensaje era simple, les hablaba de lo que conocían, pero ese mensaje llegaba hasta lo más profundo de su ser. ¿Usted se anima a dar una palabra de vida, de esperanza? ¿Usted se anima a contarle a otros lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Usted se anima
hablarle a alguien y decirle esta semana: Dios, poneme a alguien en el camino que pueda hablarle de lo que estás haciendo en mi vida. Porque si no estás haciendo nada en tu vida es porque no le estás dando lugar a Dios. Pero dale lugar a Dios. Y no solamente va a transformar tu interior, va a empezar a solucionar todo tu entorno. Pero no es esto una oferta que te estoy haciendo. Porque Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Niéguese cada día a sí mismo. Porque frente a la necesidad, la demanda de Dios es simplemente: negate a ti mismo y seguime. Muchas veces nosotros no nos queremos negar. No, hoy está el partido. No, estoy cansado. Hoy no, la verdad no tengo ganas. No, hay que negarse para ser un seguidor verdadero de Jesús. Hay que negarse a sí mismo y tomar el ejemplo del Señor. Imagínate si Jesús le hubiera dicho al Padre: no, la verdad, para que más, no tengo ganas de ir a la tierra, que me sacrifiquen, así, no, mejor busquemos otra solución. No, la única solución que había era esa sangre derramada en la cruz. Jesús tomó el compromiso. Amén. Por eso usted y yo necesitamos tomar ese compromiso. Hay una necesidad inmensa en la gente, más allá de lo social, más allá de lo económico. Hay una necesidad espiritual. Señores, nuestro problema no es económico o social, nuestro problema es moral, es espiritual. La gente necesita oír el mensaje de Dios. Amén. Ahí en el libro de los Hechos están diciendo: vinieron gente, estos que trastornan al mundo entero, han venido también acá. ¿Qué hacía esta gente? Simplemente anunciaba que Jesús estaba vivo. Simplemente anunciaba que el poder de Dios está manifestado para nosotros hoy. Y esto estaban diciendo que trastornaban al mundo. Hay cuántas cosas que trastornan a la gente hoy día. Cuánta gente con ataque de pánico, cuánta gente con depresión, cuánta gente metida en adicciones. Y es tan simple: usted y yo necesitamos hablar y creer lo que Dios dice. Hablar y creer lo que Dios dice. Cuando están acá, amén. Gloria a Dios. La necesidad de la gente. Jesús veía a la gente y los veía como ovejas sin pastor. Se conmovía, tenía compasión de ellas. Pero también encontré una necesidad, o descubrí la segunda necesidad, y no era de la gente, la necesidad era de Jesús. ¿Cómo Jesús tenía una necesidad, pastor? Sí, Jesús tenía la necesidad de poder transmitirle a la gente el mensaje. Estaba ahí agolpado con la gente, estaba la gente sobre él. Y entonces, ¿qué hizo frente a esa necesidad? Buscó la solución. Sabía quién lo podía ayudar a solucionar y buscó el recurso que tenía a la mano. Y estaba ahí, estaba Pedro con sus amigos, con sus barcas. Dice la Biblia, lo que hemos leído, le rogó a Pedro que dejase entrar en la barca para poder hablar a la multitud. Necesitaba un espacio, estaba en un medio donde podía hablar y todos le pudieron oír, por eso subió a la barca. Había allí un anfiteatro natural donde su voz se podía dejar oír desde el agua, desde la barca hacia la gente. Y quiero decirte que Jesús sigue hablando a las personas de diferentes maneras. Él sigue buscando barcas. Así como lo buscó a Pedro y le pidió entrar en su barca, Él sigue buscando barcas donde poder subir, donde poder extender ese mensaje poderoso. Porque, ¿sabes? La Biblia nos cuenta que a Dios se le ocurrió salvar a los pecadores por la locura de la predicación, no por las señales, no por los grandes eventos, sino por la predicación. El hablar la palabra de Dios salvará a la gente. Por eso hoy está usted acá, porque un día alguien le habló, alguien oró por usted y alguien le habló. Y usted habrá dicho: no, estos son locos.
¿Cuántas veces habremos dicho, mira estos locos que están en la plaza, no tienen otra cosa que hacer, o están en la estación cantando, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor? ¿Cuántas veces nos habremos burlado? Pero bendita locura, nos llegó el momento, nos llegó el tiempo de la salvación, porque alguien se atrevió a creer, alguien se atrevió a hablar la palabra de Dios, alguien se atrevió a darle lugar a Jesús en su vida para que sea usado por Jesús y ese mensaje llegue. La Biblia nos dice, será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Estamos siendo parte, mis amados, de esa generación que está dando a conocer a Jesús en todas las naciones. Usted tiene que ser el amplificador que Dios utilice para hacer oír su voz. Ay, ay, ay. Yo quería escuchar otra cosa, pastor. Dios está usando lo que tiene a la mano. No importa tu capacidad, Dios quiere usarte. Así como lo tenía a mano a Pedro para subir a su barca, Dios te quiere usar. Decirle a que tenés al lado, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Una vez más decirle, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Decirle, déjalo a Jesús entrar en tu vida. Entrar a tu vida. Bueno, pastor, pero de lunes a viernes, de 9 a 8 y nada. No, déjalo a Jesús entrar en tu vida. Y vas a notar la diferencia. La necesidad de Jesús era contar a la gente el mensaje del Padre. Y no lo podía hacer ahí apretujado, así que buscó la solución. Buscó lo que tenía a mano. Tal vez vos no tenés recursos en palabras. No tenés recursos. Mucha gente dice, pero yo no me acuerdo lo que dice la Biblia. No, vos ponete en las manos del Señor. Vení y preparate los martes, pero ponete en las manos del Señor y decirle, acá estoy, Señor. Dice la Biblia, abre tu boca y yo la llenaré. Que una palabra tuya, usada por Dios, puede darle vida a alguien que está muriendo, a alguien que está necesitado. Porque la palabra, te repito, es vida. Es vida, la palabra de Dios es vida. Jesús, el verbo hecho carne, es vida. La tercera necesidad. ¿Me están entendiendo hasta acá? Algunos están en su planeta del vuelo, por ejemplo. La necesidad de los futuros discípulos que estaban frustrados después de haber trabajado toda la noche sin resultados. Cuando leemos aquí, dice la Biblia que el versículo 2, Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Lavar las redes significaba que el trabajo había terminado. Lavar las redes significaba que habían trabajado toda la noche. Lavar las redes significaba que no había recursos en esas redes, estaban vacías. Lavar las redes significaba que esa noche había pasado y había llegado la frustración, porque nos dice la Biblia que nada había pescado, nada había ocurrido. Solo eran pensamientos de fracaso y de cansancio, con la realidad de no llevar nada a casa ese día. ¿Cuántas veces hemos tenido estos pensamientos? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a esta realidad que hemos querido trabajar y nada hemos logrado? Que hemos querido emprender y nada hemos conseguido. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a esta situación? Decimos, bueno, esto va a cambiar, mi casa va a cambiar, mi esposo va a cambiar, mi esposa va a cambiar. Y vemos que nada está ocurriendo. Que estamos en la orilla como los pescadores, lavando las redes, pensando cómo voy a volver a casa, cómo me voy a enfrentar en este día, cómo voy a llegar a mi hogar, cómo voy a mirar a mis hijos o a mi esposa, cómo lo voy a hacer. Pero algo sucedió esa mañana. Era notoria la frustración al no haber pescado nada. Pero a pesar de eso, yo me imagino, estaba ahí Pedro lavando las redes y viene alguien y dice, necesito tu barca.
necesito hablarle a esta gente. Y bueno, tal vez me imagino a Pedro le dio, sí, como no, te voy a dar lugar. Pero él seguía, no tal vez con la frente en alto, sino viendo al piso, viendo sus redes, limpiando sus redes, pero estaba escuchando lo que Jesús le decía a la multitud. Pedro se dio su barca a Jesús, pero mientras lavaba sus redes, también él oía esa palabra de vida. Y algo estaba sucediendo dentro suyo. Algo estaba sucediendo. Porque quiero decirte, cada vez que Dios habla, algo sucede. Cada vez que Dios habla, si vos podés creer, algo sucede. Hay gente que dice, en la misma reunión, hay gente que dice, wow, qué palabra, qué bendición, qué reunión. Y otra dice, la verdad no sé por qué vine. Porque no está el corazón dispuesto, no está la fe en expectativa, uno no está creyendo, porque dice, bueno, es una reunión más. Pero ahí estaba Pedro, lavando sus redes. Ahora tal vez estaba en la barca, pero cabizbajo con sus pensamientos, pero estaba escuchando lo que Jesús decía. Dios estaba obrando en su interior. Dios estaba obrando a través de la palabra, mientras él miraba sus redes vacías. Se estaba sembrando una semilla poderosa en el corazón de Pedro. Yo no sé cuántas veces ha estado frustrado por situaciones, por trabajo o por relaciones en la familia, en el hogar o lo que sea. Pero cuando empiezan a abordar esos pensamientos de que no se va a lograr, que no se puede, que no vas a llegar, que para qué estás viviendo, la única respuesta, la única solución es una palabra que venga del cielo, una palabra de vida, de esperanza. Muchas veces le dije que sí a Jesús, pero siempre seguía haciendo mi vida. Pero un día escuché una voz, un día escuché una palabra que llamó, que capturó mi atención, y ese día realmente le dije que sí. Y a partir de ese día las cosas nunca volvieron a ser igual. Una palabra puede transformar tu corazón para siempre. Y ahí estaba Pedro escuchando, mirando sus redes, escuchando, mirando sus redes, pensando, tengo que volver a casa, no tengo el resultado del trabajo, me esforcé, lo hice, realmente lo hice y no lo logré. Pero algo empezó a suceder dentro de Pedro. Al oír la enseñanza del maestro, Jesús termina y le dice, bueno, Pedro, porque usted sabe que a Jesús no se le pasa nada, ¿verdad? Dios nos conoce, sabe cómo estamos. Algunos nos pueden llegar a conocer y aunque le hagamos una sonrisa, dicen, yo te conozco, ¿qué te pasa? Pero Dios sabe cómo estamos. Entonces, le dice el Señor cuando terminó de hablar, le dice a Pedro, anda mar adentro, anda a lo profundo, echa la red, hay que pescar. ¿Vos te pensás que el Señor no conocía la vida de Pedro? ¿Te pensás que el Señor no había visto esas redes vacías? ¿No había percibido esos pensamientos de frustración? Entonces cuando termina el mensaje le dice, bueno Pedro, ahora es el tiempo de pescar. Pero Señor, toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche nos hemos esforzado, toda la noche hicimos lo que teníamos que hacer. Pero dice algo interesante, mas en tu palabra echaré la red. Y quiero dejarte algo más. La obediencia supera la frustración. La obediencia supera la frustración. La obediencia supera la frustración.
Algo me dijo mi apóstol el día de ayer: sigue obediente, sigue en obediencia, vendrán los resultados. Sigue en obediencia, sigue en obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia supera la frustración. Pedro dijo: no, nada hemos pecado, pero en tu palabra, voy a ser obediente. Diga, no sé si habrá algún valiente por acá que diga: voy a ser obediente. Voy a ser obediente. Voy a ser obediente, porque la obediencia supera la frustración. Cuando caminas en la obediencia, viene la frustración y la vas a pasar por alto. La obediencia supera a la experiencia. Pedro le dijo: toda la noche hemos estado trabajando, porque la noche era el tiempo de la mejor pesca, era el momento oportuno. Él tenía la experiencia, él conocía el oficio, pero frente a la frustración y a la experiencia, ganó la obediencia, porque la obediencia supera a la experiencia. ¿Está acá? Porque la obediencia quebranta la escasez. Donde no había nada, hubo una palabra. Esa palabra trajo provisión. Usted va a recibir de acuerdo a lo que usted crea en la palabra. En una oportunidad estábamos un poco escasos, y cuando estábamos un poco ahí en la casa pensando cómo hacer con nuestros hijos, me vino una palabra: anda al cajero. Pero yo sabía que no había nada. Y bueno, entonces le digo a mi esposa: ahora vengo. ¿A dónde vas? Ahora vengo. Y me fui al cajero, y cuando puse esa tarjeta, que era una tarjeta que usábamos para pagar un alquiler de la casa, ese alquiler no lo pagamos nosotros, nos pagaba un matrimonio de Estados Unidos. Cuando pongo la tarjeta, que yo sabía que estaba vacío, asombrosamente había dinero. Y bueno, saqué lo que había y fui a comprar comida para casa. Después me comuniqué con esta gente y le digo: ¿ustedes depositaron dinero ahí? No. Pero encima bien recto, no es la fecha. ¿Por qué voy a poner algo? No me corresponde, eso lo hacían de corazón ellos, pero no era la fecha, no era el momento. No había una palabra, una convicción: andá, echa la red. Quiero decirte que la obediencia quebranta la escasez. La obediencia produce multiplicación. Pregúntele a las hermanas que cocinan los sábados, si no. Pregúntenos en esos días de pandemia donde cocinamos y llevamos la olla a conservar y empezaba a venir la gente y decíamos con Sabrina, con Mónica, con la pastora, decíamos: ¿qué vamos a hacer ahora? Dios, multiplicar, porque parece que esto no alcanza. Y de la misma olla que un día salían 50 porciones, ese día salían 100. Porque la obediencia trae multiplicación. Eran tantos los peces que habían pescado que no podían soportarlo ellos. Tuvieron que hacerle señas a los amigos que les ayuden, y ambas barcas se hundían, porque Dios, señores, es un Dios que produce multiplicación. El mismo Dios que dio alimentación a los 5,000 en el desierto puede sustentarte en estos días de crisis. Amén. Si usted cree, así será. La obediencia nos da certeza. Frente a lo que hizo Pedro, el temor de Dios vino sobre él. Dijo: Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Y dice la Biblia que hemos leído: porque por la pesca que había realizado, vino el temor de Dios sobre ellos. Descubrieron que donde no había nada, Dios trajo abundancia. Amén. Y eso les dio certeza, porque cuando llegaron a la ribera, no se quedaron contentos. Vamos a contar los peces que tenemos. Dejándolo todo, les siguieron. Les trajo certeza, les trajo convicción de quién era el que estaba hablando con ellos. Hola, el Espíritu Santo está en tu vida. A prestar atención
porque Él te dará la certeza para andar en el camino correcto, andar y hacer en el momento oportuno. Ahí cuando no hay nada, arrodillarte y pedir a Dios una palabra. Cuando no hay recursos, salir a buscar, porque vas a encontrar. Y cuando hay recursos, va a haber multiplicación. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestras garrafas, por nuestras alacenas? Y Dios trajo los recursos en abundancia. Mis amados, en esta noche, frente a la necesidad de los discípulos de haber trabajado toda la noche y sin respuesta, una palabra trajo solución a sus vidas. Quiero orar esta noche y quiera Dios que esta palabra traiga respuesta a tu vida. Esta palabra te infunda fe y comiences a caminar en esa obediencia que Dios pone en nuestros corazones, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y estoy seguro que Dios respaldará su palabra